El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Y una serie de videos vinculados al secuestro del ganadero Fidel Zavala fueron filtrados en las últimas horas. Patricia Ginzo con los detalles. Efectivamente, Roberto, en los videos se puede observar paso a paso cómo se pagó el rescate del ganadero Fidel Zavala en la zona del norte del país en el año 2009. Recordemos que este rescate fue de $550.000. El ministro del Interior dijo sentirse sorprendido e indignado por la filtración de estos materiales que se dieron en el marco de la investigación del secuestro del joven Arlan Fick. En los videos grabados por los integrantes del grupo EPP que se filtraron este lunes del seno de la investigación del secuestro de Arlan Fick, se muestra el momento del pago de rescate para la liberación del ganadero Fidel Zavala que se realizó vía aérea. Las imágenes muestran el momento exacto en que la avioneta de la familia Zavala sobrevuela un sitio para dejar caer un paquete en cuyo interior se encontraba el dinero que era para el rescate del ganadero. Se presume que la filmación fue realizada por Manuel Cristaldo Mieres, uno de los cabecillas del grupo armado. En el video se ve que el paquete fue verificado por otro de los integrantes de la banda armada, que sería Osvaldo Villalba. Positivo, vos ya estás en posición, cambio. Te estoy moviendo la bandera. Ahora ya está casi encima mío. Aguardamos un ratito. Ok, vamos a seguir girando despacito por acá afuera nomás. Upea lei principal. Upea costal pegou ainda não é principal. Uau, aí. ¿No sobra? No. Pero tenemos que... Cayó por una madera, pero creo que está todo bien. Cambio. Tras el pago del rescate, se puede escuchar la negociación entre uno de los integrantes de la banda criminal y Diego Zavala, hermano del ganadero. El hombre le comunicó que la entrega fue positiva y en pocos días sería liberado Fidel. En los materiales se pueden observar varios momentos claves del plagio del ganadero ocurrido en 2009, como por ejemplo el momento en que interceptan la camioneta con la que llegarían al casco principal de la estancia de la que secuestrarían a Zavala, y el momento en el que se arroja desde una avioneta el dinero correspondiente al pago del rescate. Por su parte, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, señaló que se enteró de la filtración de los videos con relativa sorpresa. De Vargas aseguró que no fue de manos de los organismos de seguridad que esos videos fueron entregados a los medios de comunicación, por lo menos no de manera oficial, según el secretario estatal. El ministro dijo ser consciente sobre un supuesto pedido de dinero por parte de algunos efectivos de las fuerzas militares para la entrega de esos materiales a los medios de comunicación. Según mencionaban, las imágenes que estaban contenidas en una cámara rescatada del poder del abatido Bernardo Bernal Maíz, alias Coco, revelan cómo está estructurada la gavilla y la forma en que operaban. Además, se pueden ver a Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Alejandro Ramos Morel y Noel Adalberto Velar Martínez, preso en Tancumbú, mientras practican cómo cruzar a nado un arroyo. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.